Buen día para todos, queridos hermanos. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Al que invierte tiempo en intercesión ante la presencia del Señor, le es concedido percibir su soberanía y santidad y recibir respuestas que le conducen a renovar su fe y esperanza. ¿Algo les recuerda a eso? Muy bien. Yo no estuve, pero pues estuve investigando y fue sobre el profeta Habacuc. El primer punto era la queja. ¿Por qué se queda sin castigo la maldad? Habacuc le pregunta a Dios, Señor, ¿por qué? Número 2, en espera de una respuesta frente a la injusticia que nos rodea, que no desmaye nuestro clamor. Dios nos da la posibilidad de resistir y aguantar la manifestación de la paz del Señor. Y número 3, la respuesta del Señor produce otra respuesta. Y esta ya está en la respuesta de la adoración y la confianza. Tenemos esperanza. El anuncio de tu justicia me da esperanza aún en medio de cualquier circunstancia. ¿Estuvieron reflexionando sobre el sermón del domingo? Sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, me alegra mucho. Muy bien, empezamos un nuevo mes, el mes de octubre, y en el mes de octubre, dentro del calendario litúrgico, celebramos, sí, todo eso que ustedes dijeron. Celebramos la Reforma, celebramos el mes de la Biblia, celebramos el mes de las misiones, así que hablemos de todo un poquito, de todo esto un poquito. ¿Qué producen ustedes un mensaje, cuando ustedes ven un mensaje o cuando leen un mensaje de las redes sociales? Ustedes están en su celular, yo me imagino que en algún momento prenden el celular y miran, yo supongo yo que en algún momento lo miran, ¿cierto? Yo de vez en cuando lo miro también. Pero cuando ustedes abren el celular y miran un mensaje allí escrito, ¿qué les produce? ¿Qué efectos les produce? ¿Qué sensaciones les produce? ¿Qué sentimientos les producen? A ver, díganme algo. Ansiedad, porque a veces hay noticias crueles, terribles, y de verdad eso le produce a uno, uy, ¿qué más? Por ejemplo, entonces, ¿como qué tipos de sensaciones o sentimientos? Risa, hay unos chistes buenos, ¿cierto? Y uno ve y se ríe. Yo veo a veces unos videos que ponen de bromas en unos brasileros, unas bromas medio pesaditas, y yo me río mucho con eso. Realmente. ¿Qué más nos produce mensajes en las redes? Hay cosas incómodas que uno dice, ¿y cómo ponen esto? Y es como incómodo ver eso. ¿Qué otras cosas? Alegría. De pronto ahí uno ve algo que sucedió que es bueno, alguien hizo una buena obra, o leemos una buena noticia, o un familiar nos escribió lejos, y eso produce alegría, ¿cierto? ¿Alguna otra sensación? Frustración. ¿Por qué frustración? Unas cosas feas, ¿cierto? O tristes. Correcto, da impotencia ante tantas cosas. Enojo por las fake news o por los chismes o porque a veces informan como no es, terrible. De todo eso produce el ver o leer mensajes en las redes. Ahora, ¿qué produce en nuestras vidas cuando nos encontramos frente al mensaje? No los mensajes ni cualquier mensaje, frente al mensaje, frente a la Biblia. Cuando abrimos la Biblia, cuando prendemos el dispositivo y leemos la Biblia, ¿qué produce eso en nosotros? Pues cualquiera diría, no, pues depende de la parte de la Biblia que esté leyendo, ¿cierto? Porque algunas pueden ser graciosas, otras pueden ser misteriosas, otras pueden ser reflexivas, depende. Pero cuando yo pienso en los mensajes que veo en redes, pues ninguno de esos cambia mi vida. Realmente son mensajes que me hacen reír y me relajan y ya, o me asustan, pero ya, pero ninguno de esos tiene un impacto realmente sobre mí, a menos que sea un mensaje puesto de la Biblia o una reflexión basada en la Biblia que realmente me toque. Pero el resto de esos mensajes van y vienen.
Sin embargo, a veces la Biblia la manejamos como las redes sociales. Mensajes que van y vienen, que hoy leemos y mañana se nos olvidan, que los leemos y no nos impactan, que los leemos y no somos tocados. Ya, como si leyéramos cualquier post de cualquier red social. Ay, sí, ay, qué bonito. O por ejemplo, no, es que hay que hacer el devocional, hagámoslo rapidito antes de irnos, hasta luego. ¿Y dónde está el impacto? ¿Dónde está la reflexión? Porque pues acercarse a la palabra de Dios no es por acercarse. Hay un ejemplo muy hermoso de un impacto de la palabra de Dios, es muy conocido y se ha predicado muchas veces, y es sobre el rey Josías. A propósito, esta semana Dianita nos dio una introducción sobre lo que le pasó a Josías y lo que fue su vida y su encuentro frente a la palabra de Dios. Entonces vamos a hablar de un encuentro que reforma, un encuentro que reforma. Además, porque la reforma protestante vino gracias a un encuentro con la palabra de Dios. ¿Cierto? ¿Recuerdan la historia? Lutero se encuentra frente al evangelio, frente a lo que habla de la justicia de Dios, frente a la gracia de Dios, y eso impacta su vida y se viene todo lo que es la reforma protestante, y gracias a eso nosotros estamos hoy aquí. Entonces vamos a hablar de otra reforma que sucedió en otro momento con una persona a la cual fue impactada cuando se encontró con la palabra de Dios. El texto está en segundo libro de Reyes y son los capítulos 21 al 23. Toda la historia que voy a contar está en esos capítulos, capítulo 21, capítulo 22 y capítulo 23. Voy a contarles un poquito acerca del contexto. Señor, segundo libro de Reyes, capítulo 21 hasta el 23. Josías fue el 17º rey de Judá. Fue hijo de Amón, un rey malo, y nieto de Manasés, un rey más malo todavía, muy impíos. Su bisabuelo fue Ezequías, que este sí fue un rey bueno. En ese momento sucedió algo inesperado, y es que mataron al papá de Josías y el pueblo lo ascendió. Vamos a leer en los últimos versículos del capítulo 21, versos 18 al 24. Manasés murió y fue sepultado en su palacio, en el jardín de Usa, y su hijo Amón lo sucedió en el trono. Amón tenía 22 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. Su madre era Mesulemet, hija de Jarús, oriunda de Jotbah. Amón hizo lo que ofende al Señor, como lo había hecho su padre Manasés. En todo siguió el mal ejemplo de su padre, adorando e inclinándose ante los ídolos que éste había adorado. Así que abandonó al Señor, Dios de sus antepasados, y no anduvo en el camino del Señor. Los ministros del rey Amón conspiraron contra él, atención, una traición, y lo asesinaron en su palacio, sus propios coequiperos. Entonces el pueblo mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y en su lugar proclamaron a su hijo Josías. El pueblo en ese momento vivía en una decadencia, tenía unos líderes terribles, pero también había sucedido algo. Recuerden que en esa época no todos cargaban una copia de la Biblia, eran unos rollos que eran unos cuantos y estaban manejados muy estrictamente, y durante un tiempo se perdieron. Y durante un tiempo el pueblo de Dios no escuchó de la palabra de Dios. Entonces imagínense la situación que estaban viviendo. Capítulo 22, ¿qué pasó entonces? Versículos 1 y 2. Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono. Imagínense, 8 añitos, como que lo pongan presidente de la República, con más poder todavía. 8 añitos. Ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre era Jedida, no Jodida, sino Jedida, hija de Adaías, oriunda de Boscat. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David, no se desvió de él ni en el más mínimo detalle. ¿Qué pasó en la vida de Josías? Que el libro dice que lo hizo muy bien. Lo ascendieron al trono a los 8 añitos,
pero durante sus 31 años de reinado lo hizo muy bien. ¿Qué fue lo que pasó en su vida? ¿Qué hizo él? Bueno, entonces aparece en la escena un pequeño rey que se dice que hizo todo lo recto. ¿Qué pasó? Cuando él empezó su reinado, estaban haciendo una restauración del templo. El templo estaba muy caído, entonces iniciaron unas reparaciones y en medio de quizás esas paredes antiguas encontraron por allá metido el rollo de la ley. Entonces el sacerdote lo entregó y se lo llevó al escriba, lo tomó, se lo llevó al escriba y el escriba, que era el maestro de la ley, se lo leyó al rey. Cuando Josías escuchó lo que decía el libro de la ley, se rasgó las vestiduras y lloró. Y le preguntó, le dijo al escriba: vaya y consulte si Dios nos va a castigar por lo que dice el libro. ¿Por qué? Porque él sabía que estaban haciendo lo incorrecto ante Dios. Como habían dejado de leer durante mucho tiempo, no volvieron a leer la ley, no se acordaban de ella, se desviaron, porque cuando uno deja de leer, pues termina desviándose. Entonces ellos se habían desviado. ¿Qué pasó en la vida de Josías cuando se encontró con la palabra de Dios? Este fue un encuentro impactante. En primer lugar, Josías fue confrontado. Josías fue confrontado. Capítulo 22, verso 19. Dice que Josías se conmovió cuando escuchó eso. O sea, eso no es como cuando uno lee un post de las redes sociales y ay, eso es tan chistoso y nos reímos y le damos like y tal. No, aquí el hombre se conmovió, es decir, su corazón fue sensible, escuchó, atendió lo que estaba diciendo. Había una advertencia y él se conmovió en su corazón. Pero no solo eso, el texto dice que se humilló. Al entender él que estaban obrando mal y que el texto, la ley estaba haciéndoles un llamado, él se humilló delante de Dios, reconociendo que estaban actuando mal. Se conmovió, se humilló. En ese proceso rasga sus vestiduras. El rasgarse las vestiduras era un símbolo o de profundo dolor o profunda indignación. Una persona judía se rasgaba las vestiduras cuando estaba muy indignada o cuando estaba muy dolida por una de esas, una frustración terrible, y rasgaban sus vestiduras y entraban en un duelo tremendo. Y Josías lloró en la presencia del Señor. Josías no estaba leyendo un post de las redes sociales. Josías se encontró cara a cara con la palabra de Dios y fue tocado, fue confrontado. ¿Recuerdan lo que dice el autor de Hebreos, capítulo 4, verso 12? Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es muy poderosa. No es un simple post de las redes sociales. Es muy poderosa y puede llegar hasta lo más profundo de tu ser. Eso sí, si tú te dispones. Porque si tú estás insensible y cuando lees la Biblia es como si estuvieras leyendo el Facebook, el Instagram, TikTok o cualquier otra red social. Si tú cuando te acercas a la Biblia, te acercas en la misma actitud, no va a pasar nada. Pero cuando tú te acercas sabiendo frente a lo que estás, a la misma palabra de Dios, lo que ha salido de la boca de Dios, lo que ha sido inspirado por el Espíritu, tú y yo vamos a tener la oportunidad de ser confrontados como Josías, conmovidos, humillados por nuestra situación, llorando por nuestro propio pecado. El profeta Isaías en el capítulo 55, verso 11 escribió: así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. La palabra de Dios sale de él y va con mucho poder, y aquel que lo permita va a hacer una obra grande. Ese impacto trajo bendición. En el versículo 20 del capítulo 22, Dios le dice a Josías que su muerte no será trágica, que él va a morir en paz,
que él no va a morir como los otros, porque se arrepintió, porque se dejó tocar por la palabra de Dios. Dios lo escuchó y tuvo misericordia de él. ¿Qué impacto causa la palabra de Dios en tu vida? Cuando haces el devocional, cuando escuchas una prédica, cuando escuchas una meditación, cuando estás en un grupo de estudio, ¿qué impacto? Es lo mismo como si prendieras el dispositivo y vieras las redes sociales, lo mismo. No, mira ahí, y lee textos y pasa de Salmos y va a Génesis y se voltea a Apocalipsis, y lo mismo, y no pasa nada. No hay cambio, no hay transformación, el espíritu no. Está causando algo la palabra de Dios en nuestra vida, hermanos. Nos conmovemos, nos sensibilizamos cuando escuchamos a Dios, ablandamos el corazón, nos humillamos frente a quien estamos y lo que está diciendo. Nos postramos ante Él reconociendo nuestra pequeñez, nuestra debilidad, nuestro pecado. Como Josías nos dolimos profundamente. Recuerden que el verdadero arrepentimiento implica contrición. Uno no puede ir riéndose, ay, perdóname. No. Cuando hay verdadero arrepentimiento, tiene que haber contrición. Yo tengo que estar sensibilizado. Y si es necesario llorar, tiene que haber una sensibilidad. Cuando uno entiende lo grave del pecado, de sus consecuencias, de la ofensa que implica ante Dios, uno tiene que conmoverse. Pero si uno no entiende nada de eso, pues es lo mismo. Usted está leyendo la Biblia, está leyendo cualquier red social y no pasa nada. Si reaccionamos como Josías, el Señor nos va a escuchar. No importa la cantidad de pecados que hayan, no importa la carga de pecado, si nos arrepentimos frente a lo que dice Dios en su palabra, tendrá de nosotros misericordia. ¿No les parece maravilloso? Quizás tengamos más pecado que Josías y todo el pueblo que se había olvidado de la ley, posiblemente. Pero si llegamos delante del Señor sensibles, impactados, confrontados con la palabra de Dios, Él nos va a responder y nos va a dar esperanza como se la dio a Josías. Muy bien, pero entonces no solo es la confrontación, porque a veces el confrontar implica mucho la parte emocional. Entonces uno sí, y de pronto llora en el momento y perdona, y bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa después, cierto? Entonces, algo pasó después en la vida de Josías. Entonces, en primer lugar, dijimos que él fue confrontado. En segundo lugar, él fue reformado, y esa palabra está de moda durante este mes. Reforma, cambio, transformación. Josías fue reformado, capítulo 23, versos 1 al 3. Entonces, después de escuchar de ser impactado él por la palabra de Dios, el rey mandó a convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, acompañado de toda la gente de Judá, de los habitantes de Jerusalén, de los sacerdotes, de los profetas y en fin, de la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande. El rey subió al templo del Señor y en la presencia de ellos leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso de pie junto a la columna y en presencia del Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, sus preceptos y sus decretos, reafirmando así las palabras del pacto que están escritos en este libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. No solo fue la emoción del momento, ay, qué dolor frente a esto que estamos escuchando, necesitamos un cambio. No, vamos a tomar acciones reales. No es solo un plan, un sueño, acciones. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son los cambios que se vean? Y él convocó al pueblo. Señores, vamos mal. Vamos a renovar el pacto con el Señor, porque nos desviamos, nos salimos del propósito de Dios. Hizo un pacto de obediencia con el Señor, de andar en
pos de Él, es decir, caminar detrás de Él, seguir sus pasos, es decir, guardar los mandamientos, sus mandamientos con todo el corazón y el alma. Darle la exclusividad a Dios. Más adelante, capítulo 23, desde el verso 4 al 20, se narra que Josías mandó a tumbar todos los altares en los cuales se ofrecía a dioses ajenos. Toda esa idolatría de su papá y de su abuelo la mandó a tumbar. Aquí solo se adora al Señor. Reformas, cambios, transformación. Es que uno no puede seguir igual cuando se encuentra con la palabra de Dios. Y ellos llevan años, décadas sin encontrarse. Nosotros, palabra es lo que escuchamos todo el tiempo. Prédica semanal, el domingo, el miércoles, que 2 devocionales en vivo, que un devocional diario personal, que lo que escuchamos por ahí, y todo eso que produce en nosotros. Porque uno puede decir, no, yo me escucho 70 prédicas semanales, pero ¿y cuántas estamos obedeciendo? Porque si no, comencemos por poner en práctica la del domingo, ¿cierto? Por lo menos esa. Ser reformados. El Señor Jesucristo, cuando terminó de predicar el Sermón del Monte, dijo estas palabras, capítulo 7 de Mateo, versículo 24: por tanto, el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Lo que Dios espera es que esas palabras que salen de Él, nosotros las pongamos en práctica, hombre. Hagamos algo. Movámonos, un plan de acción, ¿qué voy a hacer? Pero no, si nos quedamos ahí, la misma repetidera, lo mismo, viviendo igual, escuchamos palabra, pero la vida no cambia, no hay transformación, no hay reforma. Miren lo que se dice de Josías, capítulo 23, verso 25. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que como él se volviera al Señor de todo corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. ¿Qué te gustaría que dijeran en la iglesia de ti un día que ya no estés? Uy, esa persona, fiel al Señor, obediente, todo el tiempo que lo conocimos, fiel al Señor. Pues eso fue lo que se terminó diciendo de Josías. Imagínense un muchachito inmaduro que lo suben a reinar con un hijo pésimo, porque es que eso no es disculpa. Si uno tiene una familia mala, no es disculpa para uno ser malo. Venía una familia terrible, solo su bisabuelo fue bueno, de resto, perversos. Y él decidió seguir al Señor. No importa si mis padres, mis antepasados no lo sigan, yo lo sigo. Y la manera de seguirlo fue dejándose impactar por la palabra del Señor. Nosotros todos los días leemos mensajes en las redes sociales. La verdad, yo no conozco pues una persona que no lea todos los días algo de redes sociales. No lo conozco, porque vivimos en la era de eso, ¿cierto? Entonces todos estamos sumergidos en redes sociales. Y entre todos esos mensajes, unos nos producen risa, otros nos producen llanto, otros nos ponen nerviosos, otros no nos interesan, pero son mensajes que pasan, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando leemos la Biblia? Alguien dirá, si es que la leemos. Bueno, yo quiero suponer que sí la leemos. No seamos tan pesimistas, ¿cierto? No seamos tan negativos. Se supone que la leemos, no solo aquí en la prédica y en la iglesia, sino en nuestras casas y en ciertos momentos que tenemos libres. En vez de mirar tanto chisme en redes sociales, miramos de vez en cuando la Biblia, ¿cierto? Es muy fácil, ahí en el dispositivo leemos un ratico y le damos gracias al Señor y le dice, Señor, impacta mi vida, tócame con esta palabra. Josías fue impactado por la palabra del Señor y reformó su vida. Martín Lutero fue impactado por la palabra del Señor, reformó su vida y reformó la iglesia. ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros qué? ¿Estás pensando en este momento en algo que tengas que cambiar porque la palabra de Dios te lo está mandando?
Estás pensando en este momento en algo que tienes que cambiar en tu casa, en tu familia, en tu entorno, porque contradice la palabra de Dios. Estás pensando en algún hábito que tienes que quebranta la ley de Dios y estás tomando decisiones radicales hoy, en este momento. Señor, a partir de este momento dejo de hacer esto. ¿Está produciendo algo esto en tu vida? ¿Te conmueve? ¿Te toca? ¿Te sensibiliza? De manera que te lleve a tomar un plan de acción, una reforma, un cambio. Que Dios nos ayude a tomar en serio la palabra de Dios, como fue el caso de Josías. Les invito a que oremos, hermanos. Bendita tu palabra, Señor. Bendita, bendita tu palabra. Bendita tu revelación a nosotros. Esa revelación que nos trae buenas noticias, el evangelio de salvación, y que nos da directrices de cómo vivir sabiamente, de cómo agradarte a ti, de cómo hacer un pacto contigo, de cómo tener una relación cercana contigo. Señor, y qué hermoso estudiar ejemplos como este, de un hombre, Josías, que a pesar del entorno, a pesar de unas circunstancias malas, a pesar de unos antepasados malos, se sensibilizó frente a tu palabra. Dejó que tu palabra le tocara en lo más profundo del corazón, siendo impactado para después ser reformado. Señor, ayúdanos a tomar decisiones. Cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos que cambiar. No lo estamos ignorando. Cada uno en su corazón, Señor, reconocemos que tenemos que cambiar cosas, que tu palabra nos está mandando a hacer cambios, reformas, y nos estamos demorando y nos estamos haciendo los de la vista gorda. Señor, no queremos seguir así. Queremos reformar nuestra vida con tu palabra. Que cada acercamiento que tengamos con tu palabra podamos salir diferentes, con compromisos serios, para agradarte siempre, Señor, y también para recibir descanso, consuelo y fortaleza tuya, porque no es solo como advertencia, también tu palabra nos consuela, nos alienta y nos edifica. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Que todo el honor y la gloria sean dadas a ti por siempre. Amén. Que Dios les bendiga.